Hola Joan, bienvenido al canal de la Ola de Meditación Planetaria. Hola Alfredo, un auténtico placer poder estar aquí contigo. ¿Eh? Gracias por estar. Hoy tenemos el placer de estar con Joan Corbalán. Bueno, primero decir que es un gran amigo, ¿no? Pero es un gran personaje también, ¿no? Joan Corbalán es un consultor internacional, tiene formaciones en Barcelona en constelaciones familiares, en constelaciones organizacionales, tiene un tremendo viaje de vida de que fue empresario, después formador y tiene todo un desarrollo que vamos a ir conociéndolo, ¿no? Pero te queríamos presentar ante tal vez un grupo de personas que no han estado conociéndote directamente. Entonces, preguntarte cómo partió esto para ti, cómo partió este viaje, más que el formador, más que el constelador, cómo partió tu viaje, porque yo sé que tienes un profundo viaje interno tú. Si nos pudiera contar algo para conocer más al hombre. Bueno, la verdad es que contestar esta pregunta es realmente complejo, ¿no? Porque ¿de dónde partió? Precisamente esta mediodía hablando con un amigo hablábamos de esto, ¿no? De dónde parte de alguna manera en cada uno la llamada interna, la llamada, diríamos, espiritual, ¿no? Y yo le comentaba que en mi interior, o sea, yo los recuerdos que tengo sobre esto son recuerdos de mi más tierna infancia, ¿de acuerdo? Y además es muy interesante porque yo no vengo de una familia, ni por parte de padre ni por parte de madre, de una familia religiosa para nada, absolutamente, ¿no? Por lo tanto, la sensación de que es algo que se hace, que se hizo en mí, que nació en mi propio interior y que supongo que traía si es cierto que venimos de otras vidas, pues que lo traía de otros lugares. No lo sé, ¿no? No tengo ni idea, ¿no? De cómo puede ser. Lo que sí sé es que recuerdo perfectamente desde muy niño. Los primeros recuerdos están entre los 5 y 7 años. Recuerdo una visión extraordinaria de lo ordinario en mi vida, ¿no? Esto primero a través de una experiencia muy profunda de sensación de que había algo sagrado, algo que no sabrías, ahora lo puedo definir como sagrado, en ese momento lo vivía como algo que era así, ¿no? También mucho a través de la naturaleza, de lo que significaba. Y era un chico un poco raro, ¿no? Luego he sido un adulto raro también, ¿no? Nos ha pasado a todos, amigo. No pasa nada, ¿no? Y bueno, desde esa rareza, pues he ido haciendo un camino raro. Esto es un poco lo que hay, ¿no? En España tenemos ese refrán que dice genio y figura hasta la sepultura, pues en los raros, en plan que parece que esto va a ser así. Entonces, bueno, francamente, yo no recuerdo en mi vida nada que pueda decir se ha mantenido de forma permanente, haya pasado lo que haya pasado. Todo ha ido variando, había cosas que tenían mucha importancia y luego dejaban de tenerla, personas, todo ha ido variando en la vida, ¿no? Sin embargo, si yo miro en mi interior y es absolutamente claro esa experiencia de la trascendencia, de lo extraordinario de lo ordinario, de ser atravesados por algo, ¿eh? Es la certeza más grande que yo puedo decir que he tenido siempre en mi vida, ¿no? Entonces ha podido cambiar de nombres, de significados, de experiencia, de mirar por aquí o mirar por allá. Pero en el fondo, en el fondo, esa experiencia que se ha mantenido siempre y que se mantiene y que yo me la digo a mí mismo cuando me la explico o me la autoexplico un poco en mi diálogo interno, como lo que realmente ha vertebrado y vertebra mi vida, ¿no? O sea, por tanto, sobre todo ha sido una experiencia que no ha tenido tanto que ver con algo que yo haya expresado fuera
me haya dedicado a trabajarlo de una forma exterior con los demás, ni siquiera en mi profesión como psicoterapeuta o como constelador, hago uso de esto nunca. No es algo que tengo como he tenido como cierta prudencia o pudor de comentar esas experiencias interiores, ¿no? Sin embargo, en mi interior yo tengo muy claro que si yo tengo que decir cuál es tu sentido vital, yo diría, no, mi sentido vital es ese mm, proceso, ¿de acuerdo? Y así ha sido, ¿no? Por lo tanto, es algo que han variado muchas cosas, se ha mutado todo, ¿no? Pero esa experiencia es una experiencia, digamos, que se transita mucho desde el silencio, ¿no? Desde un lugar mm. mucho más silencioso que desde un lugar que no tenga que ver con ello. Y es un lugar absolutamente íntimo, es así, ¿no? Tengo una Así ha sido. pregunta. ¿Y cómo esa tibieza, podríamos decir, ese llamado, te ha orientado a escoger, a dirigirte, a, a seguir un camino en tu vida? ¿Puedes ver algo longitudinal en eso? Mm. Sí, sí. El aspecto longitudinal ha sido, digamos, la necesidad de ver que el- lo que a donde yo me sentía llamado, no era tanto a un hacer hacia afuera, ¿de acuerdo? Sino que era un llamado que tenía que ver con un hacer hacia adentro, con un hacer que tenía que ver con el hecho de que había algo, lo voy a definir así, lo voy a definir así, ¿no? Porque además en este momento estoy un poco ahí con eso muy fuerte, ¿no? Que es, lo voy a definir así, un llamado que tenía mucho más que ver con lo contemplativo, ¿de acuerdo? Con Mm, algo que tenía que ver con una contemplación interna profunda, ¿de acuerdo? Que no con una acción, aunque yo he sido una persona de acción toda mi vida, ¿de acuerdo? mm, Sin embargo, yo esa acción, digamos, no la he dirigido de una forma consciente, en el sentido de decir, luego posiblemente sí que porque al final traspasamos lo que tenemos dentro, ¿no? Pero no de una forma de decir yo quiero hacer esto, ¿no? Desde el punto de vista de decir yo voy a coger esto y lo voy a poner en juego para que los demás digamos, pues desde el punto de vista filosófico, tomar un camino que tiene que ver con entregar a los demás desde ahí. mm, No, mm, o sea, era un trabajo que yo veía que esa entrega era una entrega desde el silencio, sí que había, porque al final siempre eso va, ¿no? Pero una entrega más desde el silencio, desde lo contemplativo, desde la meditación, que ha sido el elemento más potente desde mis 14 años, que ha estado y que ha sido gran vehículo transformador en mi vida, ¿no? Desde ahí, o sea, desde ese silencio, desde esa entrega, desde ahí hacer un trabajo que pueda de alguna manera ser coherente con lo que a mí me pasaba por dentro, ¿no? mm, Era como cierto, por ejemplo, cuando se trata de hablar de espiritualidad hacia los demás, yo tengo cierto pudor ahí, ¿no? ujú, Si tenemos que hablar de lo psíquico, yo hablo de lo que haga falta, de lo emocional, ahí todo lo que quieras. Pero cuando se trata de hablar de lo espiritual, yo hay una parte de mí que dice, a ver, cuidado con esto, ¿no? Y hay como un lugar que se contiene y que de alguna manera entrega esto más desde el silencio que desde la palabra. mm. Esto ha sido un Pero poco. Pero de alguna manera te ha marcado el camino en alguna palabra esencial que mencionaste recién, en tu propia coherencia de los caminos que escogías, parece, ¿no? Absolutamente. O sea, yo todos los, por ejemplo, claro, durante muchos años, desde los más o menos desde los 28 hasta los 40 y pico, digamos, mientras yo, que fue cuando de alguna manera pues hice mi familia y mis hijos tenían que crecer, etcétera, etcétera, ahí yo dediqué mucha parte de mi vida al proceso empresarial, ¿no? Y eso significaba trabajar con lo material de una forma muy fuerte, etcétera, etcétera, para que tu familia tuviera lo que necesitaba, etcétera, etcétera. Y yo ahí
cuando por encima de ese movimiento desde dentro se ponía a veces esta parte más que tenía que ver con tener que cumplir las obligaciones desde otro lugar para los míos y para las personas, como consultor de empresas que estaba completamente en una fase de éxito. O sea, pues de alguna manera, o sea, yo ahí sentía un vacío profundo. O sea, y fue mi decisión del por qué decidí mm, soltar en un momento en que tenía un verdadero portaaviones que funcionaba maravillosamente desde el punto de vista económico, ¿no? Pero había algo en mí que estaba vacío porque yo no podía en ese formato poder entregar desde esa coherencia desde la que hablamos, mm, ¿no? mm, Y por eso tomé una decisión firme de decir, yo no puedo seguir desde ahí. O sea, mm, esto no está en consonancia con mi interior, ¿no? mm, Y tomé la decisión, evidentemente, de transformar esto, vendí la empresa y tomé, digamos, caminos terapéuticos, mi camino terapéutico, que ya lo tenía, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera lo puse en juego de un modo distinto, ¿no? Y mm, ahí sí que pude sentir que ahí empecé de nuevo a reconectar lo que hasta mis 20 y pico de años, 26, 27 años, había hecho de una forma muy potente, porque hasta los 26, 27 años de mi vida, a mí lo único que me interesaba era el camino interior y solo me dedicaba a eso, ¿vale? mm, Me importaba poco si lo mm, material mm, entraba o no entraba o dejaba de mm, entrar. O sea, cuando llegó la pareja, llegaron los hijos, esto se complicó, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero mm, volví de nuevo y desde un lugar mucho más construido, ¿no? Por decirlo de mm, alguna manera, mucho más, mm, que tocaba más suelo, ¿no? Y por mm. decirlo de algún modo, esa parte, esa parte ha sido el leitmotiv de mi vida y sigue siéndolo. Yo no tengo ninguna Mm, duda. De lo demás tengo muchas dudas. De lo demás tengo mm, muchas dudas. Tendría que haber sido así, podría haber sido de la otra manera. De lo demás tengo muchas dudas. Pero de esa, ninguna. ¿Que ese es el leitmotiv de mi vida? mm. Ninguna. O sea, Oye, sí, sí, adelante, adelante. oye, Joan, y desde la visión que has construido a lo largo de todo tu viaje, ¿no? Eh, ¿A qué Joan Corbalán te gustaría invitar hacia adelante? ¿Qué Joan Corbalán mirarías con unos ojos de satisfacción en tu corazón de verlo asomarse? Es muy interesante que me hagas esta pregunta hoy porque realmente vengo de una conversación con mi íntimo amigo esta mediodía, que era su cumpleaños, en el cual hemos estado precisamente hablando de esto, ¿no? Mm, Y yo le decía a él que de una forma absolutamente natural eh, tengo como una sensación como de estar volviendo a mi, de una forma natural, volviendo a lo que significó mi mirada cuando tenía 17, 18 años, en el ujú, cual mi corazón decía, no, yo me entrego completamente a esto, mm, ¿de mm, acuerdo? Y actualmente, digamos, todo lo que hago que me gusta y veo que a la gente le importa y que le es útil y tal, pues está bien, yo lo hago y lo hago con mucho ujú, amor y con mucho respeto y veo que las personas... Sin embargo, yo me doy cuenta de que mi corazón dice, vale, está bien, este es tu lugar, tienes que seguir haciendo esto, pero tu mirada tiene que ir más hacia el horizonte. Tienes que mm, mirar más hacia ese lugar que realmente te importa, que mm, realmente es el lugar que mm, tienes dentro y que siempre has seguido, ¿no? mm, Y no tener, porque a veces yo tengo como cierto, por la admiración profunda que le tengo también a los maestros de los cuales he podido aprender, como nuestro querido Bert Hellinger, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces es como ir a tu propia mirada y decir, esto está bien, lo dijo Bert Hellinger, está muy bien, o lo dijo Pels, o lo dijo quien fuera, pero lo dijera quien lo dijera, a mí hay algo que me dice ahora mira hacia otro lado sin pensar quién lo mira, ni quién lo dijo, ni quién lo dejó. Y ahí hay una mirada mía como que, por ejemplo, en mi forma de constelar está pasando algo, en mi forma de trabajar está pasando algo,
que yo siempre había llevado mucho cuidado de que lo espiritual de alguna manera tuviera un lugar como muy, muy, muy comedido, ¿vale? Y ahora siento que hay algo que se está metiendo de una forma que no puedo hacer nada, como que yo no puedo hacer nada más que hacerlo, ¿vale? Y entonces veo las caras de las personas, veo lo que sucede allí y digo, bueno, nene, pues baja tu cabeza, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Como permitir, más que hacerlo yo lo siento más como un permitir que se haga lo que se tenga que hacer. Que no tengo ni puñetera idea de qué es lo que se va a hacer ahí, pero se está haciendo algo, esto no tengo ninguna duda, ¿no? Algo que tiene que ver con esa llamada desde que era un niño, ¿no? Tiene más Quiero, que ver con lo dale, dale. espiritual que con, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quiero tomar esa bella imagen que trajiste, de esa mirada de ese niño de 17, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Chile, teníamos una gran poetisa, cantante, autora, folclorista, que se llama Parra, la Violeta Parra, ¿no? Y Violeta Parra. tiene esa canción maravillosa que es Volver a los 17, ¿no? Ah, Volver a esa mirada prístina de la vida en que de alguna manera me puedo enamorar de todo lo que se presenta, ¿no? Qué belleza que lo hayas traído. Oye, Joan, y ese, cómo ves estos tiempos actuales? Porque junto con tanta oscuridad como la que está pasando en este momento, con este dramatismo, ¿no? Del futuro, de lo que irá a suceder, también hay tanta gente yendo a sus 17, ¿no? Eh, cómo ves no sé si contradicción es la palabra, o momento de transformación colectivo? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo ves? Lo vivo de una forma muy, muy concreta y esto es para mí claro, ¿eh? O sea, no, en esto lo miro y digo, eh, es una paradoja lo que voy a decir, ¿no? Pero internamente lo vivo y digo, esto es así. Yo me pregunto, eh, en este planeta en el que estamos, donde hay tanta oscuridad y tanta luz, ¿eh? La pregunta que me hago internamente es, ¿hay más luz o hay más oscuridad? Es la pregunta que me hago muy a menudo. Y tengo una respuesta continua. La respuesta continua, a pesar de todo lo que continuamente sucede, los medios de comunicación, toda la tremenda, digamos, el tremendismo que nos toca vivir viendo ahora lo que está pasando, por ejemplo, en Israel, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Nigeria y en tantos lugares del mundo, digo, cómo la oscuridad puede hacer tanto ruido, ¿eh? ¿Cómo puede hacer tanto ruido y asustarnos del modo en que lo hace, ¿no? Sin embargo, yo miro a la humanidad y tú y yo, por ejemplo, que nos dedicamos a escuchar a tantas personas y a ver a tantas personas en sus heridas, en sus situaciones, yo no puedo dejar de ver que hay mucha más luz que oscuridad. Pero hay tanta, digamos, hay tanta presión para que miremos continuamente a la oscuridad, tanta presión mediática, tanta presión de los poderes públicos, tanta presión de los poderes fácticos, tanta presión que evidentemente parece como que no, que aquí todos estamos en la más absoluta oscuridad. Pero esto no es cierto. Y ahí me pasa algo que, disculpadme si entro aquí en un terreno religioso, pero digamos, yo no soy especialmente alguien que esté muy ligado digamos, a las confesiones religiosas, ¿no? Pero últimamente me llega mucho la parábola del amor del padre y del amor del padre y del amor de la madre, ¿no? Desde el punto de vista divino, ¿no? Entonces, yo que soy padre y tengo 4 hijos y que atiendo a tantas personas como digo que son padres y madres, yo me digo, si mis hijos
digamos, algunos de mis hijos empezasen a hacer maldades y generasen situaciones de daño tremendo a otras personas. O sea, bien, yo no estaría de acuerdo con lo que está pasando. Intentaría esa situación. Pero yo podría dejar de amar a mis hijos. No podría dejar de amar. Y si yo que soy un punto, un humano, puedo sentir ese amor por mis hijos, ¿cómo será el amor divino por nosotros, ¿no? Entonces, esa visión de que nuestra humanidad, nuestro planeta está perdido, que es continuo, que el cambio climático se lo carga todo. Sí, sí, yo entiendo que todo esto está ahí y que estamos haciendo oposiciones, pero aquí esa mirada es la que continuamente nos está golpeando la conciencia, continuamente el miedo entra en nuestra alma, en nuestra psique, y nos vamos a dormir todos los días asustados mirando hacia ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo vivo esto? Pues lo vivo muy claro. O sea, tengo la opción de decidir hacia dónde miro. Hacia ese amor y hacia esa claridad y hacia esa percepción de que en realidad hay mucha luz en este mundo y mucha bondad en este mundo, o yo puedo tomar la decisión contraria. La contraria, es mi decisión, esto no es una decisión de nadie, es mi decisión, ¿no? Y es donde siento que el trabajo de dónde pongo mi atención, esa frase que siempre suelo decir a las personas, de donde ponemos la atención, la vida fluye, ¿no? Entonces, si yo pongo la atención en que realmente en mi corazón hay luz y fuera hay mucha luz, mucha más todavía que en mi corazón, ¿vale? A partir de ese momento yo tengo un camino que hacer aquí, humilde, chiquitito, pero tengo un camino que hacer aquí, ¿no? Entonces, esto pienso que es lo que en este momento, con la situación que está cayendo, porque eh, lo otro es de un nivel de impotencia, ¿eh? O sea, o sea, cuando vemos los hechos de lo que está sucediendo, de lo que hay, o sea, el nivel de impotencia es tan inmenso, porque da igual lo que podamos hacer. Podemos intentar ayudar de 1.000 millones de maneras, pero la impotencia sigue igual. Es como una especie de gota de aceite en medio de un océano, ¿vale? Entonces, aquí hay algo más grande que cada uno tiene que hacer dentro de sí, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con dónde pongo esta linterna que es mi conciencia. En ¿Dónde? en ese sentido, Joan, ¿qué es para ti la ola de meditación planetaria? Bueno, para mí, esa ola de meditación planetaria que tú estás impulsando con otras personas, yo creo que se une de una forma muy clara, ¿eh?, a esto que estoy hablando y que estoy convencido de que hay, digamos, millones de personas en el mundo y millones de personas en el mundo que de 1.000 maneras diferentes, estamos haciendo lo mismo, poniendo esa conciencia, esa linterna profunda, donde hay que ponerla, ¿no? Y en el trabajo de la ola planetaria que se está impulsando, yo creo que hay mucha gente que encuentra un canal como para poder decir, esto es como... Hay algo muy interesante que es qué capacidad tan grande que tiene lo oscuro para organizarse. Se organiza muy fácil lo oscuro y con mucha efectividad. O sea, es increíble. O sea, digamos, imaginemos por un momento que la oscuridad de los 7.000 millones de almas que hay en este planeta, pues no sé, supongamos que haya 1.000 millones de almas oscuras absolutamente, ¿no? Que yo no creo en esto, ¿no? Bien, supongamos esto, ¿vale? Tienen una capacidad para organizarse que es envidiable. Sin embargo, no sé cuántos miles de millones de personas que miran hacia un lugar más luminoso no se organizan fácilmente. Es como que no hay
tantos canales para eso. Y yo veo que lo que estáis haciendo con el tema de la ola es una forma de organizar lo que hacemos personalmente, individualmente, muchos en el mundo. O sea, ¿cuántos hacemos esto en nuestras meditaciones diarias? Los budistas, los cristianos, los hinduistas, trabajamos eso de centrarnos ahí a través de una forma de oración o de meditación y desde ahí lanzamos al mundo nuestras oraciones, Claro, poder hacer esto todos a la vez, eso es eso es es una ola inmensa, claro, Como maravilloso. dices tú, es una pasada. Es una pasada. Amigo, estamos felices que formes parte de este llamado. Siempre verte y conversar contigo es una alegría. Te damos las gracias por este espacio y desde aquí, desde este encuentro contigo, entre Santiago y Barcelona, hacemos un llamado para el 12 de noviembre a las 12 horas, de donde uno se encuentre, a sus propios 12 horas, en el canal de YouTube Ola de Meditación Planetaria. No se requiere nada especial, es muy simple. Va a haber una música, una imagen bella del planeta y simplemente nos enfocamos en que todos somos uno, un solo pulso, un solo ser y que ese anhelo de algo luminoso, amoroso, armonioso, pacífico es lo que nos reúne. Gracias por estar, Joan. Como siempre, es una alegría compartir contigo. Gracias a ti, gracias a todos. Para mí ha sido un placer enorme poder compartir este rato desde el corazón y evidentemente una alegría sentir que para nada estamos solos. Qué bello. Gracias, amigo. Nos seguimos viendo. Gracias a ti.